En este video vamos a ejecutar la primera parte de un problema de análisis donde tenemos lo siguiente. Vamos a tener una fuente de poder con una entrada E, una tensión E, que es la entrada que básicamente nosotros controlamos. Esa es la entrada que vamos a tener acá y la salida va a ser la velocidad de esta masa M que está siendo controlada con el motor a través de una banda. Este motor, que es el motor que se ve en rojo, donde tenemos un modelado no ideal del motor, entonces estaría conectado a la banda por medio de un engrane. Y ese engrane es el engrane que nosotros vamos a ver acá en azul, N1, N2, ¿verdad? En este caso, nosotros asumimos que este engrane no es un engrane ideal y que por lo tanto tiene una fricción acá, B2, y la fricción que nosotros tenemos en el primer lado y la inercia la estamos asumiendo como la inercia y la fricción del motor, que son más grandes que la inercia y la fricción del engrane, o podríamos incluso sumarlas. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que tomar en consideración que el valor de la banda se va a convertir en una inercia que está haciendo una carga del motor, y por eso es que el motor nosotros no lo podemos utilizar directamente. Esa inercia, si bien nosotros la recordamos, vamos a llamarle inercia de la banda, vamos a ponerlo en blanco, J, va a ser igual a M por R al cuadrado, que ya lo habíamos obtenido en la clase pasada. Lo que nosotros también habíamos obtenido en la clase pasada es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una condición como esta, en la cual tenemos un torque aplicado a un engrane no ideal que tiene inercia y fricción en ambos lados, habíamos llegado por la ecuación 4.37, y esto lo voy a escribir acá para que quede como referencia, 4.37 y 4.38 del libro de cubo, que el torque aplicado en el inicio iba a ser igual a J1 por θ1 doble punto más B1 por θ1 punto. En esto no quiero considerar, vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea bien, no quiero considerar la fricción de Coulomb. Entonces nos queda esto más el θ1 que se está transmitiendo, τ1 que se está transmitiendo por la primera engrane, y teníamos por otro lado que τ1 era igual a n2 entre n1 por τ2, y que esto era igual a n1 entre n2 al cuadrado por j2 θ1 doble punto más n1 entre n2 al cuadrado por b2 θ1 punto. Esas dos ecuaciones combinadas nos iban a llevar a una situación a donde nosotros tenemos muy convenientemente que tau, y vamos a hacerlo, vamos a enfocarnos en las ecuaciones. Creo que ver el gráfico no es necesario en este momento. Esto nos iba a llevar a una situación donde tau
despejando ambas ecuaciones y toda la cosa, nos quedaba como J1 más N1 entre N2 al cuadrado por J2 por la segunda derivada de teta 1 más B1 más lo siguiente entonces ¿qué es lo que quiero? Que vean en estas ecuaciones. En estas ecuaciones, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos nosotros entre los paréntesis, entre este paréntesis de acá y este paréntesis de acá, son inercias equivalentes. Entonces, la inercia del segundo sistema acá se ve reflejada como una función de los n's que nosotros tenemos acá. Y entonces la inercia del segundo sistema se ve reflejada acá como n2 entre n1 por j al cuadrado, y la fricción del segundo sistema se ve reflejada como n1 entre 2 por b2 al cuadrado. ¿Okay? Entonces vean qué interesante y qué conveniente nos queda eso. Tenemos todo en función de θ1 doble punto y θ1 punto. ¿Ok? Vean que esa es la primera cosa importante. La segunda cosa importante. En el caso del ejemplo en el que nosotros estamos trabajando, que es este ejemplo de acá, a nosotros lo que nos interesa como salida es la velocidad de la masa. La velocidad de la masa es directamente proporcional a la rotación del segundo sistema. Entonces, estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, que la hemos obtenido en función de θ1, perdón, requerimos tenerlas en función de θ2. Recuerden lo que yo les mencioné en la clase pasada, que les vuelvo a mencionar en esta clase. Si hay dos elementos físicos que son directamente proporcional el uno del otro, entonces ambos elementos físicos son exactamente el mismo estado. Y aquí estamos hablando de tres elementos físicos que se pueden confundir, pero que son el mismo estado. Nosotros sabemos que omega, vamos a hacerlo de otro color. Nosotros sabemos que omega 1, ya vamos a escribir más bonito, yo puedo mejor que eso, yo sé que no tengo una letra maravillosa, pero vamos a escribirlo más bonito, omega 1 es igual que n2 entre n1, perdón, esto estábamos escribiendo omega 2, omega 2, perdón, omega 2 es igual a n2 entre n1 por omega 1. Perdón, es al revés, y para no editar el video voy a corregirlo acá, para que ustedes se sigan sintiendo en clase con el profesor cometiendo errores. Omega 1 es igual a omega 2 entre omega 1 por omega 2, que es el omega 1 que nosotros queremos sustituir. Si nosotros sustituimos este omega 1 en la ecuación anterior que nosotros tenemos acá, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que este torque va a ser igual a
lo siguiente. Y vamos a ponerlo no en función de teta, sino en función de omega. Porque si lo ponemos en función de omega, sabemos que el omega y la velocidad de rotación son exactamente la misma. Entonces aquí nos queda omega 1 punto más aquí es, perdón, omega 2 punto y omega 2. Y aquí nos queda la ecuación de cómo ese torque está afectando al sistema, ¿verdad? Eh, que es la parte del sistema eléctrico con el que nosotros estamos trabajando. Y lo otro que va a ser importante es que la velocidad de la masa es directamente proporcional al omega, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que el sistema se comporta como que nosotros tenemos esta velocidad omega 2 y tenemos, perdón, la masa que se va desplazando por acá y ese desplazamiento o esa velocidad, la velocidad va a ser directamente proporcional al omega 2. Sería omega 2 entre 2 pi por r. Perdón, que no lo estoy mostrando, ¿verdad? Voy a escribirlo de nuevo. Nosotros tenemos que esa velocidad va a ser el omega 2 que nosotros estamos mostrando entre 2 pi r. Entonces, y el r es el r que el valor de este radio que nosotros tenemos acá, que nosotros ya hemos demostrado. Y además tenemos que el J2, la inercia de la banda, va a ser m por r al cuadrado. Ambas cosas las podemos sustituir en la ecuación. Entonces nosotros sabemos que omega 1, omega 2 y v los tres son el mismo estado. Porque no están relacionados a través de ecuaciones diferenciales, sino que se encuentran relacionados a través de una relación de proporcionalidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos hacer varias cosas. La primera cosa que nosotros podemos hacer es tomar como estado omega 2 y después decir que la salida es v omega 2 entre 2 pi r, que es la ecuación que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Perfectamente podríamos hacer eso. No lo permite el sistema. De hecho, hasta podría ser relativamente deseable, porque nosotros estamos lidiando con velocidades rotacionales y después queremos tener cuál es el desplazamiento, etcétera, etcétera, como una variable diferente. O podemos simplemente poner v como la velocidad de rotación con la que nosotros estamos trabajando en el sistema. Entonces, vamos a hacerlo manteniendo omega 2 como el estado y sustituyendo en esta ecuación que vamos a hacer un poco más grande para que
Ujú. Para que se vea. Perdón. Vamos a acomodar esto. Sustituyendo J2 en esa ecuación y manteniendo omega 2 como estado, nosotros llegamos a que torque va a ser igual, y simplemente vamos a reemplazar eso rápidamente, obteniendo ese resultado. Ese resultado nos deja ya la ecuación diferencial con la que nosotros tendríamos que definir toda la parte mecánica del sistema con el que nosotros estamos trabajando, y esa ecuación nosotros la obtenemos a partir de despejar el valor de más alto grado en la ecuación con la que nosotros estamos trabajando. Y por lo tanto, sería trabajar con la ecuación mecánica que estamos mostrando acá y despejar el omega 2. Que aquí podríamos hacer algo para poder resolver un poquito los problemas, y que es bastante recomendable en la tarea, que es, por ejemplo, agarrar esto y decir que esto es el J equivalente, y decir que esto es el B equivalente, ¿verdad? Y por lo tanto me queda, perdón, vamos a hacerlo en blanco, que ese torque, otra vez simplificado, va a ser el J equivalente por omega 2 punto más el B equivalente por el omega 2. Y por lo tanto, despejándolo como una ecuación diferencial, decimos que omega 2 punto es igual a menos B entre JE por omega 2 más el torque del motor entre JE. Y nosotros sabemos que el torque del motor es directamente proporcional a la corriente que nosotros tenemos. Entonces omega 2 punto es igual a menos B E entre JE por omega 2 más KI por IA dividido entre JE. Y esta es la ecuación con la que nosotros describimos la parte diferencial del sistema mecánico, y solo requeriríamos la ecuación con la que describimos la parte eléctrica del motor, que ya nosotros la conocemos, para obtener completamente el valor del sistema de espacio de estados con el que nosotros estamos trabajando. Esa ecuación nosotros sabemos que es la derivada de IA con respecto al tiempo igual a menos RA entre LA por IA menos KB entre LA por omega M. Vamos a ver, perdón. Vamos a graficar, vamos a hacerlo un poquito. Vamos a hacerlo aquí para que nos quede completamente claro. Ajá. KB por omega M, que en el caso de nosotros era omega 1. Entonces vea qué importante que es esto. Vamos a poner aquí omega 1 más la entrada, que es E entre LA.
Entonces nosotros tenemos otra vez que tomar la equivalencia de omega 1 en este sistema y recordar otra vez que podemos sustituir, vamos a ver dónde la teníamos, por acá, lejos. Omega 1, N2 entre N1 por omega 2 que teníamos ahí arriba. Entonces volvemos a la ecuación y sustituimos dIA dt es igual a todo lo demás. N2 entre N1 por omega 2, ¿verdad? Más la entrada E entre LA, que podemos hacer un poquito más grande porque será muy pequeña. E entre LA. Entonces ya nos queda estas dos ecuaciones. Y ojo, que en este ejemplo yo trabajaba directamente con, con el omega, no con el teta, o sea, con la velocidad de rotación, no con la rotación tal cual como salida, y por lo tanto solo tengo dos ecuaciones de primer grado. Entonces, para crear la ecuación de espacio de estados, nosotros podemos definir, por ejemplo, x1 como IA, x2 como omega 2, que lo elegimos convenientemente porque ya dijimos que omega 1, omega 2 y la velocidad son exactamente la misma, y y, que es la salida, va a ser omega 2, va a ser, perdón, va a ser la velocidad de la masa, que va a ser igual a omega 2 entre 2 pi por r. Conveniente, ¿no? Y entonces finalmente obtendríamos las siguientes variables de espacio de estados que voy a escribir y después volver a eso para no durar demasiado en la escritura y que el video no se haga demasiado largo. Ustedes lo pueden pausar o comprobar. Y volvemos a obtener el resultado del circuito equivalente, perdón, del sistema equivalente con su ecuación de espacio de estados. Ojo que aquí yo utilicé las equivalencias BE y JE para dar todo aquel sistema largo que nosotros tenemos. Eh, yo sé que ustedes me van a hacer la pregunta de, ¿nosotros podemos hacer esas sustituciones para cuestiones de evaluación? La respuesta es sí, claro. De hecho, cuando uno trabaja en este tipo de cosas a nivel de algún artículo científico o lo que fuera, ese tipo de sustituciones la hace. Pero tenemos que tener criterio. Nosotros no podemos sustituir dentro de una variable, por ejemplo, algo que contenga estados, sino que en este caso, como el caso en donde nosotros estamos trabajando aquí, este JE y este BE eran exclusivamente variables, o sea, eran exclusivamente constantes, constantes más largas que solamente J1 o que J2, pero eran constantes y estaban definidas adecuadamente. Entonces, eso es importante para que lo tomemos en consideración, y con esto nosotros llegamos al final del resultado de este sistema con el que nosotros estamos controlando una velocidad de una masa y que por ejemplo podría servir como un control constante de velocidad de masa a partir de un motor CD. Espero que haya sido de mucho provecho.